Bienvenidos muchachos, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Vamos hoy por el tercer capítulo de la campaña de Moctezuma Quetzalcóatl. Ahora vamos allá. Informa Cuauhtémoc, guerrero jaguar de Tenochtitlán. Otro presagio. El lago que rodeaba la gran ciudad de Tenochtitlán se elevó hirviendo. Se llenó de espuma hasta desbordarse sobre las casas de la ciudad, llevándose muchas de ellas. Acompañé a nuestras autoridades a conocer a los recién llegados. Viajamos hacia la costa, a través de las tierras enemigas de los tlaxcaltecas. Cuando salimos de la selva, los extraños nos recibieron, aunque siempre mantuvieron cerca sus armas. Les dije que éramos los aztecas, representantes del gran Moctezuma. Su líder dijo que ellos eran los españoles y que él se llamaba Cortés, aunque pareció complacido cuando lo llamamos Quetzalcóatl. A pesar de que sus armaduras y sus animales parecían sacados de otro mundo, no me parecieron dioses realmente. Le entregamos a Cortés regalos del algodón más fino y plumas de aves hermosas, pero pareció más interesado en los adornos de oro. Nos preguntó una y otra vez si había más oro en Tenochtitlán. Hasta este momento, Cortés había avanzado hasta las tierras de Tlaxcala. Hubo una guerra inicial entre Tlaxcala y los españoles. Sin embargo, cuando Cortés oyó hablar del tamaño de Tenochtitlán y el número de nuestros valientes guerreros, sugirió que españoles y tlaxcaltecas unieran sus fuerzas para atacar a los aztecas. No olviden suscribirse muchachos. Ya, ¿qué tenemos? Derrotar a los tlaxcaltecas. Los aztecas pueden avanzar hasta Imperial. Sí, tiene un límite de población de 100. Ya, piola, está bien. Tabasco, tu aliado está muy cerca de tus enemigos. Quizás puedas salvarlos, pero tampoco te mueras tú por ayudarlos a ellos. No mates a los animales de los españoles que puedes aprovechar para tu causa. Probablemente caballos, como siempre. La densa selva tropical es hogar de muchos jaguares, así que ten cuidado. Exploradores, para el que lo quiera leer, ahí lo tiene. Veamos qué nos ofrece el mapa. Tenemos base acá. Conocemos las intenciones de esos españoles. Por ahora, nuestros enemigos son los tlaxcaltecas. Excelente, entonces tenemos que pelear contra los tlaxcaltecas y Cortés. Vamos a ordenar todo, vamos a empezar a producir. Es para producir. Ah, tenemos una buena base, la verdad, nada mal. ¿Cómo están nuestros aliados? Están mucho más desprotegidos. Mira, si esa cosa le empieza a disparar ahora al centro urbano de mis aliados, jodieron, no tengo nada para salvarlo. Tú te vas a explorar. Y vamos por el primer dato curioso, muchachos. Hoy es que este escenario está vagamente basado en la batalla de Cantla del 14 de marzo de 1519 y en la batalla de Natlua en octubre de 1519 también, durante la conquista española de México. Vamos a ir cortando maderita. Vamos a hacer varios guerreros águilas para ir explorando el mapa, la verdad. Vamos a reconocer el terreno. Esta unidad imperial. Ah, esta unidad imperial, así que podríamos hacer otro centro urbano de inmediato. Así aprovechamos más la eficiencia de tener el doble de población. Vamos a hacer aquí, cerca de la piedra. También, otro dato curioso es que si se lo preguntan, Hernán Cortés, que es el jefe de esta expedición, y Francisco Pizarro, que fue el encargado de la expedición Los españoles atacan a nuestros aliados en Tabasco. Acudamos en su ayuda. Perdón, que justo me interrumpió el computador. Hernán Cortés y Francisco Pizarro, si se lo preguntan, Francisco Pizarro, el que fue el encargado de la expedición donde los incas, se conocieron, efectivamente, en España, en alrededor del 1519, específicamente en Toledo. En este caso, Pizarro en su momento buscaba apoyo para la conquista del Perú y se reunió con Cortés, que le dio como básicamente consejos como de cómo conquistar imperios. Es un dato que encontré porque me daba mucha curiosidad, porque al final técnicamente se puede relacionar esta campaña con la campaña de Lautaro y también con la campaña Inca que vamos a subir prontamente. Así que eso por ese lado, si se lo preguntaba. Entonces
También otro dato interesante que les puedo ir mencionando es que realmente los Tlaxcala no luchó ni en Central ni en Battle, aunque la batalla en Alta tuvo casi al mismo tiempo en que los españoles y los tlaxcaltecas saquearon Choluta en el interior, que era como otra ciudad. Ahora tendremos que luchar contra ambos. Salieron, claro. También Tabasco, nuestro pequeño Tabasco, nuestro aliado, reaparece más tarde en la... ¿Cómo se llama? Vamos a mejorar esto. Los ejércitos españoles son peligrosos por las bestias que usan para combatir. Si pudiéramos capturar esos animales, los españoles no serían una amenaza tan grande. Así que es... Mira cómo se mueve la IA. Excelente. Tabasco también reaparece como estado federal en el Age of Empires 3, por si lo preguntan, Definite Editions. En este corral guardaremos los caballos capturados de los españoles. Vamos haciendo aldeanos. Mejoras para la madera. Aquí estás. 150 comida. Vamos a potenciar comida como siempre. Vamos a ir la estrategia estándar. Vamos a también intentar ponerle un castillo a los aliados para que les dé un poco de soporte, especialmente al lado del centro urbano. Ya vamos bien. Vamos bien, vamos bien. La piedra. Vamos a potenciar la comida. Vamos a hacer la siempre útil universidad. Vamos a poner acá en el fondo. Bueno, cabe mencionar también que los aztecas no capturaron caballos antes del suceso de la batalla de la Noche Triste, aunque hirieron a 3 hirieron o mataron 13 en la batalla en Natural. También cabe mencionar que los tlaxcaltecas, antes de aliarse con Cortés, lucharon contra ellos. También mataron 1 o 2 en su propia guerra contra los españoles, y que exhibieron la cabeza y las piernas de estos en uno de sus asentamientos como prueba de que los españoles podrían ser derrotados. Así que un punto para los muchachos rojos, la verdad. Tenemos aquí. Ay, ay, ay. Eso es lo que me tenía preocupado. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Voy a tratar de mantener vivos a estos tipos. Tenemos comida, pero necesitamos aldeanos. Necesitamos mantener la base de las naranjas, porque igual se están moviendo. A ver, los rojos pueden atacarme por acá, pero pueden atacarme por allá. Oye, pero están reactivos los pibes. Vamos a dejar eso ahí. Comida. Comida. Y más comida. Los aldeanos. Obviamente la jungla había jaguares de los que habían mencionado antes. Vamos a mejorar tecnologías. Necesitamos aún más comida. A ver. ¿Qué podemos sacarle provecho a esto?
Mira a este muchacho acá. Por favor, no te mueras, aldeano. Aguanta que haya el guerrero, jaguar. Voy a poner eso ahí. Tenemos que hacer matacanes, importantísimo. Por estos tipos. Ok. Che? ¿Qué? Comance. Vamos oro. Y necesitamos oro definitivamente. Los matacanes también. Matacanes. Alienos. Batne. Ok. Outside. Ayuda a nuestra socia. Che? Outside. Vamos a hacer casas. Outside. 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 ¿Qué? Oye, pero llegaron lejísimos los exploradores. Herrería, tenemos herrería, tenemos herrería. Ender. ¿O? Batne. Aquí los azules me pueden atacar. Así que lo sabio sería hacer el castillo aquí como en un punto medio. Así que cubre dos caminos en un solo movimiento. Mejor las granjas, que son esenciales en este momento. La madera también. Los caballos no lo hemos tomado. Necesitamos también. Vamos a reforzar acá la posición. Más comida. Banne. Vamos a reparar el castillo también. Una torre de visión por acá. Che? Me interesaría más que sacar la jungla de este lado de acá. Ya con esto, ya sé que los morados van a sobrevivir sea como sea. Batne. ¿Qué? Comance. Banne. Hijo. Hay oro. ¿O? Achtzak. Vamos por él. Vamos por los recursos. Achtzul. Más la comida. ¿O? Este te vamos a mandar al oro. Achtzak. Batne. También vas a ir al oro. Bueno, sí. Vamos a explorar este punto. A lo mejor seco el castillo en el lado de acá cubre más terreno. Porque lo que pasa es que aquí, claro, los azules me tienen como 3 entradas hacia mi base. ¿Qué? Comance. Al oro, muchachos, al oro. Che? Batne. A ver. Hay oro acá y hay oro allá. Y los naranjas no han hecho un mercado por lo que veo. O si se los habrán destruido, también una posibilidad. Ah. Ya este sería el mejor lugar para poner castillo azul. ¿O? Comance. Banne. Bantelwon. Zak. Unane.
Más aldeanos. Vamos a ir cortando espacios. Claro, no. No puedo hacer un castillo por cada entrada. Ok. Ach, zack. Y vamos a sacar unas mejoras. Mejoras. Vamos a sacar flecha de punzón que le da más rango al castillo. Que lo vamos a mandar acá. Vamos a sacar balística. En esto. Che. Ahí están listos con la piedra, así que los vamos a sacar de acá. Ico. Ach, Vamos zack. a sacar esa piedra de allá, porque aquí, por esta ruta, como está hay entrada a los azules, prefiero no intentarlo. Ya vamos a sacar unas mejoras. Muchachos, ¿partieron? Sí. Vamos a reforzar el oro de acá. Batne. Che. Vamos a reforzar comida mejor. Ach, 1, 2, 3 y 4. Hacer química. Bala roja. Teniendo el castillo acá, le cerramos esta ruta y esta ruta. Así que nos quedaría... Podríamos poner otro castillo acá y cerraríamos como todos los accesos a nuestra base. ¿Qué tenemos para hacer? Ya, a eso, lanzapiedras. Me encanta. Pero esta mejora también. Batne. Che. Dantelmo. Ico. Ach, Vamos a zack. aprovechar de sacar este oro. Asistencia de visión. Y estamos casi listos para sacar esto. Y con eso ya tendremos los castillos como máxima potencia ofensiva. Ya, entonces, yo creo que comenzaríamos por los azules, yo creo, y luego nos encargaríamos de los tlaxcaltecas. Primero Cortés y luego los azules. Mejorar esto. Vamos a mejorar esto también. Esto para mejorar. Nada inmediato. Vamos a salvar ese oro. Bueno, ya como dato extra también interesante, cada vez que en esta batalla, en la batalla de Nautla, el gobernador azteca de la región, Paupopopoca, derrotó a 2000 tonacas. ¿Ya? Después de esto que dejaron de pagar tributo, dejaron de pagar tributo a los aztecas por consejo de los españoles. Los totonacas contaban con el apoyo de 40 españoles y los aztecas mataron a 8 de estos, entre ellos a Juan de Escalante, a quien Cortés había nombrado gobernador de la futura ciudad de Veracruz, mientras iba a Tenochtitlán. Más tarde, Cortés hizo que Moctezuma llamara a Copapoca y algunos de sus hombres a Tenochtitlán, me pesa la lengua,
y los ejecutó. O sea, básicamente el tipo por hacer cumplir lo que decía su rey fue ejecutado. Por lo que yo entendí. Entonces, vamos a seguir. Vamos a mejorar esto. Comance. Batne. Ya como ya estamos full ahí. Achzac. 1, 2, 3, 4. Achzac. 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 Ese triste momento en que tienes aliados, pero no tienes mercado. Mejorar eso. Esto. Siempre andamos cortos de comida, muchachos, al parecer. Aquí iniciamos una pequeña ofensiva. Y el castillo protegiendo pero ferozmente. Che. El castillo aquí lo podríamos poner como ahí. Sac. Porque ahí deja un espacio para que pase. Ya seguimos mejorando la armadura de nuestros amigos mexicanos. Mejoramos esto, ya. Eso. Ah, cabrón. No, el caballo. Ya. Anzac. Vamos a ir a sacar a sus caballos de inmediato. Vamos a ver qué nos dan a cambio de caballitos. Anzac. Bantne. Ok. Saco. Vamos por este oro. Guerrilleros. Guerras florales. Vamos por guerras florales. Ustedes se vienen para acá. Vamos a ver qué nos entregan a cambio de los caballos. Vamos a girar los guerreros jaguar. Mostramos las mejoras de herrería. Me falta esa. Vamos a hacer una estrategia basada en infantería. Vamos a limpiar a los azules. Podría entrar por arriba y luego ir avanzando hacia abajo. Podría entrar hacia abajo y ir limpiando hacia arriba. Pero definitivamente se ve menos denso el lado azul que el lado rojo. Y por mucho.
20 caballos. Tenemos, ya tenemos 5. Mejoramos a los guerreros jaguar. Tenemos unos alienos más. Ya, un dato también bastante... Oh, esperen, déjenme ver qué está pasando acá. Siempre vivo con el miedo de que aparezca el bombardero y hunda mi castillo. O sea, lo de arriba. Vamos a empezar a hacer unos guerreros jaguar. También nuestro trebuchet. Vamos a sacar esta piedra. Ahí está. Podría intentar tirarlo. Opa. Definitivamente voy a quedar primero con los azules. Pero jaguar, atento por acá. Ah, que soy imbécil. Batne. Vamos a necesitar un nuevo castillo. Alzar. Mi hombre es acá. Hoy no, lo puedes sacar. Vamos a sacar varios guerreros águila. Vamos a vender un poco de piedra. Vamos a mejorar a estos muchachos. Vamos a hacer un ejército un poco... ¿Saben qué? Vamos a hacerlo un poco de todo. ¿Dónde suenan las campanas? Prueba. Vamos a reunir a las tropas acá. Vamos a reforzar este punto. Vuelven a la normalidad. Bien para allá. Ir avanzando desde acá. Vamos a sacar esto también. J. Bandne. Estamos listos con eso. Vamos a sacar la piedra de acá. Nuestro buchet por acá. Los lanceros por acá. Vamos a esperar al trebuchet y ahí vamos a tirar J. a estos muchachos. Alzar. Pero ustedes nos atacan. Romanze. Vamos a mantenernos acá. Dos más tropas. Y todo acá. Los muchachos también por acá.
Ya, según esto solo tendrían ese castillo, así que destruimos ese castillo y les quitamos a los conquistadores. Y los conquistadores, si una unidad que spamea, es una de las unidades que microgestionadas más fuertes creo que del juego. La verdad quiero conseguir el objetivo de evitar que Tabasco muera, así que quiero... Más que nada quiero acabar con los azules para evitar que estén derrotados. Ah, mira. Y estamos. Vamos a cerrar las murallas. Hablando un poco de la batalla de Centla, que enfrentó a Cortés contra el rey maya Potoncha, llamado Tabasco por los españoles en su en honor a su rey. O sea, a ver, se me confundió, perdón. El reino, la batalla de Centla se basó que Cortés enfrentó al reino maya de Potoncha, llamado Tabasco por los españoles en honor a su rey Tabasco. En realidad Potoncha no formaba parte del imperio azteca, ni era un aliado, aunque tenía cierta influencia mexica. La batalla se libró antes de que los españoles y los aztecas supieran de la existencia del otro. El tributo pagado por Potoncha tras la rendición incluía una esclava nahua llamada Malinche, que ésta se convertiría en la amante de Cortés, traductora principal y consejera en la campaña azteca. Un dato súper interesante, la verdad. Pero, claramente, sin embargo, los aztecas también se enteraron pronto de la batalla, ya que la primera embajada que llegó a Cortés fue en canoas y lo recibió mientras navegaba de Tabasco a Veracruz. Cortés fundó Veracruz más o menos en ese momento, cerca del territorio de los Totoncas, un pueblo costero no nahua sometido a los aztecas. Caballitos, ya vamos, excelente por aquí. Tenemos acá, destruyeron eso. Los caballos los vamos a mandar para acá. Ustedes, muchachos, no tenemos nada con romper eso. Vamos a avanzar hacia arriba. Vamos a hacer nuestras torres. La verdad es una molestia. Acá atrás no debería haber nada. Hay un poco de oro. Acá deberían haber más caballos. ¿Qué es esto? No es una casa, ¿no? Ya vamos a avanzar hacia acá. Vamos a sacar unas trebuchas extra. Hemos capturado 10 caballos españoles. Estamos a mitad de nuestro objetivo. Esto era lo que estaba buscando. Ah, no, los tienen como una defensa los bastardos. Una torre de bombardeo. Vamos a tirar eso de ahí. Aquí tenemos todo más o menos cubierto. Vamos a preparar unos refuerzos para los muchachos. Vamos a cargarnos ese cañón. Para acá. El mercado no lo vamos a destruir porque nos puede servir. Hay que mover rápido tengo que estar atento porque si nos destruyen la torre de bombardeo, obviamente lo siguiente que van a atacar va a ser el mercado. ¡Ay!
Oro, viejita. Vamos a destruir esto. Ustedes, muchachos, los vamos a mandar a atacar para acá. Bantelwall. Vamos a bombardear su centro de artillería de máquinas de asedio, porque la verdad se nota que ahí es donde... Eso es exactamente lo que estaba esperando. Es lo que más están sacando para molestar, y en realidad el problema son los cañones, no tanto la infantería. Los azules están siendo bien activos en esta partida, pero los rojos siento que se quedaron como un poco atrás. Vamos a bombardear su centro urbano. Deja la artillería. Vamos a mandar más tropas. Los muchachos, ¿qué podemos hacer con ustedes? Sac, Unani, Bantelwon, Vamos a mandar a sacar Orito. Afzak, Las tropas por acá. Guerreros águila. Ya. Estamos excelente. La verdad, dándole a los azules ya logramos el objetivo de... Estaba buscando de que no destruyeran Tabasco. Batne. Destruir esto de acá. Digamos excelente. Casi listos con los azules. Vamos a sacar los caballos que hay ahí. No creo que los Tlaxcalteca tengan caballos, la verdad. Tengo 11 caballos. Bantelwall. 11 más 7. Me murieron 2 y claro, ya logré el objetivo de los caballos. Ya. Hay que empezar a buscar lo que queda de los azules para acabar con ellos y así poder finiquitarlos. A lo mejor incluso puede que estén ahí escondidos. Vamos a ir guardando la artillería. Bueno, acá cabe señalar un dato súper interesante. Aquí, sí, como pueden ver, hay naufragios que hacen una referencia al hecho o a la leyenda de que Cortés se supone que hundió sus barcos. Y en realidad fue verdad. Cortés hundió casi todos sus barcos, menos uno. No los quemó como se creía comúnmente. Para evitar que sus hombres desertaran y regresaran a Cuba. Su temor se debía al hecho que su expedición de conquista técnicamente de este muchachón era ilegal, ya que el gobernador de Cuba solo había planeado explorar la zona y establecer un comercio con los nativos.
Así que luego, en el mayo de 1520, Cortés aumentó sus efectivos al derrotar a un ejército español que venía tras él y sumó a los sobrevivientes a sus fuerzas. O sea que esta invasión de Cortés inicialmente era totalmente ilegal. Oh, vamos a lograr los 20 caballos. Aquí había un poco más. Excelente. Así que así con nuestro estimado archienemigo de esta historia. No, Miguel Roja, Cortés. Mi instinto me dice que si no destruye esos barcos va a ser la razón de que no pueda... derrotar a Cortés. Así que voy a necesitar unidades a distancia. Achtzak. Vamos a hacer eso ahí. Vamos a mejorar a estos muchachos. Los azules están como muy enfrascados en destruir eso, así que voy a ver si puedo yo ayudarlos a destruir esto para que ellos vayan a donde los rojos, que me sería bastante útil. Ah, tengo un aldeano acá. Bueno, chicos, entre que trato de narrar datos y todo el tema, no se sorprendan mucho que de repente se me pasan como detalles como muy tontos. Ya vamos a enviar a estos muchachones por acá. Estamos bien con el oro por acá. Ahora que tenemos todos los caballos de los españoles, no podrán enviar a sus mortíferos caballeros y conquistadores a la batalla. Ya, pero yo acabo de destruir a Cortés, así que no me sirve de nada eso. No. Siento que la idea de... Ah, ya, listo. Ya no es necesario. Siento que la idea de estos muchachones de poner el... Claro que les cancelemos a los azules la caballería a cambio de traer los caballos. Claro, era buena, pero el problema es que, o sea, si tienen los caballos acá, tienen unos pocos más acá, como que pierde su sentido, porque al final ya para cuando llegas como a este punto, si destruiste su castillo, igual ya perdieron un montón de potencia. Bueno, aquí estamos hablando desde la perspectiva que estamos jugando en estándar, tal vez en dificultades más altas es mucho más complicado el tema. Y la IA reconstruye más. Consumo el poderoso imperio azteca. Vamos a poner esto en la ciudad de los españoles. Se me adelantaron los muchachos. ¿Qué más hay que sacar de acá? Es por acá. Es por acá. Vamos a ir reuniendo las tropas para el asalto. Podríamos entrar por el lago donde hay como menos defensa. Pero necesito saber dónde están mis trebuchets. O podríamos entrar por aquí arriba. No voy a entrar por aquí arriba porque si ataco esta torre, que la voy a querer destruir, y esta de acá, voy a empezar a tirarme la infantería, así que prefiero instalar los trebuchets en un punto como más manejable al tiro y hacer un daño más inmediato. Si se preguntan por qué hago esto, es porque quiero que Tabasco me vaya a ayudar, así de simple.
enviar más guerra a Jaguar para que haya más apoyo. Vamos a destruir el mercado de estos tipos. La verdad ya los tenemos en la bolsa, así que ni siquiera creo que alcancemos a destruir las murallas antes de que acabemos con los rojos. Así que vamos a avanzar nomás. Aquí. Y ahí. Siempre me he preguntado, y si alguien que se llama Sage me lo comenta, sé que si yo meto soldados adentro de los arietes estos van más rápido, pero si yo meto soldados también golpean más rápido. Esa es una duda tal vez muy noob, pero la tengo. Vamos a destruir esto. Vamos a sacar dos más de acá. Bueno, si quiere, vamos a ir directo por el castillo. Si ya destruyendo el castillo estamos al otro lado. Alzar. Por acá vamos destruyendo a los tlaxcaltecas. Sí, se nota que como que la dificultad de este escenario está más en enfrentar a los españoles que a los tlaxcaltecas. Lo sentí muy pasivo, la verdad. Ah, sí, van. Excelente. Pero eso ya no importa porque estamos que terminamos con estos muchachos. Tenemos ayer para acá. Esa torre. Hemos derrotado a los tlaxcaltecas y frenado el avance español, pero me temo que aún no se ha producido la batalla final. Para nada, mis guerreros tecas. Aún nos queda mucho que pelear. Y en cualquier momento... Tun. Tabasco sobrevivió, mayor logro. Y con eso estamos listos, muchachos. Vamos a la cinemática. Si bien los guerreros aztecas pelearon bien ese día, muchos estaban asustados por las bestias que los españoles cabalgaban en combate y por el ruido de sus armas explosivas. Aunque sobrevivimos al ataque, pensé que era mejor retirarnos hacia Tenochtitlán para contarle al emperador todo lo que habíamos aprendido. No sé si mi tío Moctezuma estaba siendo cobarde o solo trataba de protegernos de la ira de los dioses, pero envió más regalos a Cortés junto a una invitación para visitar nuestra gran ciudad como su invitado personal. Fue entonces que Moctezuma conoció a Cortés en una de las calzadas hacia nuestra gran ciudad. Claramente los españoles nunca habían visto algo como Tenochtitlán y se maravillaron ante los coloridos mercados y las pirámides que se elevaban sobre una isla artificial en medio del enorme lago de Texcoco. Algunos soldados españoles se preguntaron si no era un sueño, un vistazo a algo que nunca habían escuchado, visto o soñado. Moctezuma llevó a Cortés hasta la cima de la Gran Pirámide, donde señaló los múltiples canales y vecindarios de la ciudad. Pero Cortés estaba más interesado en los adornos de oro y tomó todos los que encontró. Para entonces estaba seguro de que este hombre no era Quetzalcóatl,
Así lo dice Cuauhtémoc, guerrero jaguar de Tenochtitlán. Y con eso, muchachos, terminamos ya el tercer escenario de la campaña. Ahora vamos por el cuarto, un suceso histórico en la guerra azteca español muy interesante, que es la Noche Triste. Y ahí vamos a ir profundizando más en el próximo capítulo. Así que eso sería todo por hoy. Espero que lo hayan disfrutado. Denle like, suscríbanse sobre todo y nos vemos en el próximo capítulo. Hasta luego.